Estamos, estamos hoy aquí en la presentación pública de la defensa del proyecto de tesis de magíster en geofísica eh, de Lucas Crisotto. Entonces, Lucas Crisotto va a presentar en los próximos 30, máximo 40 minutos el proyecto de tesis. Está acá entonces el comité de tesis presente. Eh, la dinámica es esta, que tenemos esta presentación en los tiempos que mencioné. Y luego hay una ronda de preguntas por parte entonces de los evaluadores. En este caso tenemos al doctor Joaquín Cortés, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción. Tenemos al doctor Sergio Ruiz, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Tenemos también al doctor Matt Miller, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. El profesor guía de Lucas es el doctor Andrés Tazara, también del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción. Entonces, presentación, preguntas del comité de tesis, y luego entonces, eventualmente alguna pregunta del público si es que la hay, para dar paso a la deliberación del comité respecto de tu presentación, de los contenidos de tu proyecto y una evaluación entonces final, con recomendaciones, si es que las hay eventualmente. Entonces, Lucas, adelante. Muchas gracias. El escenario es tuyo. Bueno, muy buenos días, profesor de la comisión, al público asistente. A continuación voy a presentar lo que es el proyecto en el marco del magíster, de la tesis de magíster en geofísica, que se titula Relación entre el comportamiento sismogénico del megatras y parámetros de subducción, un análisis estadístico global mediante inteligencia artificial. Ya, entonces, ¿cómo va a estar estructurada primero que nada esta presentación? Primero que todo, un marco teórico, un fundamento teórico, seguido de un estado del arte, posteriormente unas preguntas de investigación con una hipótesis preliminar, siguiendo con los objetivos, tanto generales como específicos, la metodología para llevar a cabo estos objetivos, y finalmente el plan de trabajo para este periodo de 2023 dentro del programa Magíster. Entonces, primero que todo, a modo de introducción, bien es sabido en la comunidad geocientífica que los grandes terremotos ocurren en lo que se conoce como la porción sismogénica de los megatras de subducción, donde esta porción sismogénica, que es definida como la zona entre el contacto entre una placa subductante tipo oceánica y una placa valgante que puede ser oceánica o continental, y que se caracteriza por la ocurrencia de deslizamientos cosísmicos y que a lo largo del planeta también puede presentar distintas características. Al ver este acercamiento a la interfaz de subducción, características que pueden ser tanto la distribución de asperezas sísmicas, propiedades friccionales, entre otras, que pueden condicionar de cierta forma el comportamiento sismogénico a lo largo del planeta. Entonces, el comportamiento sismogénico básicamente hace alusión a lo que es la naturaleza y la frecuencia de la actividad sísmica. En este caso está representada en este contacto entre placas por la zona A, la sismicidad que rodea la zona A, y esta actividad sísmica también es caracterizada por su distribución tanto en el espacio como en el tiempo. Y esta distribución espacio-temporal de la misma sismicidad puede ser cuantificada o caracterizada por lo que se conoce como el p-value de la ley de Gutenberg-Richter. La ley de Gutenberg-Richter básicamente es una ley empírica que relaciona tanto la frecuencia como la magnitud de los terremotos a partir de esta ecuación que responde a una ecuación de la recta. Y lo que dice básicamente es que el logaritmo de una cierta cantidad de sismos de una cierta magnitud es igual a menos b de m menos mc, donde A es un parámetro que depende del número de datos que se tiene, b es el parámetro que se quiere estimar, m es la magnitud de los sismos y mc es la magnitud de completitud, donde, claro, que es la magnitud mínima a partir de la cual el 100% de los sismos de un catálogo son detectados de manera confiable.
Y al comparar gráficamente lo que es magnitud con el número acumulativo de terremotos, lo que se ve es una curva de este tipo y en los puntos azules, al hacer un ajuste a una recta de esta curva, la pendiente de esta recta va a determinar finalmente el p-value. Es decir, mientras menos pendiente tenga, menor va a ser el p-value y por lo tanto al proyectar la recta en el eje horizontal, mayor va a ser la magnitud de un terremoto esperada para una cierta región o para una cierta zona. Distintos autores también han propuesto otros métodos para estimar este valor de B. El caso de Aki 1965, de los más conocidos, donde determina que el p-value es igual a 1 sobre el promedio de las magnitudes de un catálogo sísmico menos la magnitud de completitud, y asociado a esto una cierta incertidumbre del p-value, que está dada por el mismo valor de B sobre la raíz cuadrada del número total de terremotos que constituyen un catálogo sísmico. Y Van Dreels, en el 2019, desarrolla el método B-Positive. El método B-Positive sigue la misma forma del estimador por máxima verosimilitud o máximo likelihood, pero en este caso se consideran, en vez del promedio de las magnitudes, las diferencias de las magnitudes de un catálogo sísmico. El promedio de estas diferencias eh, menos una diferencia de magnitud mínima. Todo esto a la menos 1. Entonces, varios autores ya han reportado o sea, claro, variaciones a escala global de este valor de B. Al verlo de manera gráfica, por ejemplo, esta imagen extraída del trabajo de Nishikawa Ide, tanto para la zona de Tohoku, Kermadec, México o Centroamérica, y Mariana, se pueden ver distintas tendencias en el valor de B. Y al expandir esta gráfica a escala global, se pueden ver también para distintos segmentos distintos valores de B o distintas tendencias. Y en primera instancia, lo que se ve es que para el lado del Pacífico Occidental, en la zona, claro, Asia u Oceanía, la tendencia es que predomina mucho más los valores mayores de la media o mayores a 1.1 de este p-value, a diferencia de lo que ocurre en el Pacífico Occidental, donde hay mayor tendencia a ver valores más bajos de este p-value. Y estas diferencias son entonces asociadas a variaciones en el estrés de este megatransfer. Entonces, de esta forma, como se han encontrado variaciones a escala global del p-value, hay también autores que reportan diferencias en parámetros asociados a la subducción, tales como son la edad de la placa, la naturaleza de las placas que interactúan en el sistema de subducción, el ángulo o el empinamiento de esta placa subductante, la velocidad de las placas involucradas o la profundidad del slab, por poner algunos ejemplos. Y de esta misma forma también reportan diferencias en el comportamiento sismogénico, donde este comportamiento sismogénico principalmente ha tenido dos enfoques, donde a partir de la sismicidad histórica, por un lado se estima la probabilidad de ocurrencia de un megaterremoto, y por otro lado ha también este comportamiento tenido un enfoque paramétrico donde se quiere entender la influencia que han tenido ciertas variables en la sismicidad a escala global. Entonces, dentro de este enfoque paramétrico, primero que todo destacan los trabajos pioneros de Ruff y Kanamori, donde comparan tanto la edad de la placa subductante con la tasa de convergencia, determinando de esta forma que existirían ciertos rangos favorables de estos parámetros que estarían determinando la máxima magnitud para una zona. Sin embargo, claro, esto fue en el 80, posteriormente en el 2007, Stein y Ocal hicieron el mismo experimento, pero considerando la sismicidad posterior a la década del 2000, y determinando que no era una relación que se establecía como norma a escala global. Por lo tanto, habría que considerar otros estudios, otras variables o un periodo de observación mucho más largo. Y en este caso, Hewlett, en 2011, considera mucho más parámetros asociados a la sismicidad, como son la magnitud de la tasa de vibración de aumento, la magnitud máxima de un terremoto esperada, la tasa sísmica y el acoplamiento sísmico,
Y tanto, bueno, en la esquina superior derecha como en la esquina inferior derecha se encuentran los índices de correlación más altos, tanto con la magnitud de la tasa de liberación de momento y la tasa sísmica, que vendría a ser el número de eventos cada 100 años en un radio de 1000 kilómetros. Y estos parámetros se comparan con la velocidad de subducción, que proponen que es de los parámetros más influentes en la sismicidad. Parámetros asociados a la geología, a la geometría del slab y a la dinámica de subducción también han sido comparados con la sismicidad. El caso de Scheller y Rawlinson, donde además de comparar con el régimen tectónico tanto extensional, compresivo o el esquema de más abajo, que es el grosor de los sedimentos, también comparan con el ancho que tendría paralelo a la fosa la zona de subducción, encontrando también dentro de un universo de parámetros estos siendo los más relevantes. Y en la misma línea, Vrisi et al. Y colaboradores del 2017 considera parámetros bastante similares, determinando que el grosor de los sedimentos en la fosa y la anchura lateral de la zona de subducción. Claro, a partir de un estudio multivariante con la aplicación de un análisis de componentes principales, estos parámetros, el grosor de los sedimentos y la anchura lateral, tendrían mucha mayor capacidad para explicar o para discriminar zonas que han experimentado terremotos de alta magnitud y de baja magnitud. Por otro lado, a diferencia de los trabajos anteriores, donde se compara con la máxima magnitud de Chicago EID, lo que hace es, siguiendo, o claro, más en línea con el trabajo que se pretende hacer acá, comparar el V-value con 4 parámetros asociados a la subducción. Y tanto para la edad de la placa como para la profundidad de la fosa, es donde se encuentran los coeficientes más relevantes o de mayor impacto, determinando o ajustando esto al modelo de que a una menor edad habría una mayor flotabilidad y por lo tanto habría un mayor estrés normal, es decir, un mayor estrés normal asociado a menores valores de B. Y a pesar de todos estos resultados, si bien lo que se encuentran son llamativos en la literatura, hay autores también que han implementado el uso de algoritmos de Machine Learning en el estudio del comportamiento sismogénico, dado que tendría muchas mayores ventajas sobre lo que es la correlación lineal, tanto en la modelación de relaciones no lineales que se asocian a este tipo de fenómenos, a la mayor robustez que tendría ante la presencia de datos faltantes y valores atípicos, y que es mucho menos propenso al sobreajuste dado la mayor cantidad de parámetros o hiperparámetros que se consideran eh, para la hora de predicción de una variable de salida. Entonces estos estudios, o la mayoría de estos trabajos, se enfocan en el forecasting de terremotos, el pronóstico de terremotos o en la posible determinación de una máxima magnitud para un cierto segmento de una cierta región. Y aquí es donde destacan dos trabajos, tanto de Chion y Corby, el 2021 y el 2019 respectivamente, donde a través de la implementación de algoritmos de Machine Learning no supervisados, tanto en Inverse Boosting Pruning Trees y redes neuronales, es que apuntan al pronóstico o a la predicción de terremotos. Sin embargo, consideran o tendrían ciertos sesgos a la hora de considerar variables de subducción como una causa-efecto solamente a partir de registros históricos, a diferencia de Schaffer y Wenzel 2019, donde este trabajo, bueno, a partir de ciertos parámetros de subducción y la implementación de algoritmos tanto de Machine Learning no supervisados y métodos estadísticos tradicionales, determinan por un lado, a partir de una clusterización, la máxima magnitud esperada para ciertos segmentos a escala global, en todo lo que sería el cinturón de fuego del Pacífico, y a partir de métodos estadísticos para estos mismos segmentos, el periodo de retorno que tendrían estos grandes terremotos. Entonces, sin embargo, estos trabajos, si bien se caracterizan en mayor parte por la implementación de correlaciones lineales y Machine Learning supervisado, es que todavía quedarían algunos vacíos o algunas dudas
en, primero que todo, la consideración de parámetros adicionales asociados a la subducción y qué ocurriría con la implementación de un Machine Learning supervisado. Entonces, a partir de esto es que surgen las preguntas de investigación que motivan este estudio. La primera sería, ¿cómo impactan parámetros asociados a la subducción en el p-value a escala global? Parámetros tanto cinemáticos como morfológicos asociados a la subducción. ¿De qué forma, indirecta o directa, se correlacionan dichos parámetros mediante la implementación de un Machine Learning supervisado para problemas de regresión? ¿Y cuál es el orden de importancia que tendrían dichos parámetros en la influencia del p-value finalmente? Y dado esto es que se propone como hipótesis preliminar que este comportamiento sismogénico dado por el valor de B, de la ley de Gutenberg-Richter, estaría condicionado por factores cinemáticos y morfológicos del proceso de subducción, donde tales factores cinemáticos y morfológicos vendrían siendo la velocidad de las placas, la rugosidad del fondo oceánico, la edad de la placa, el ángulo de subducción y la distancia al borde de la placa entre cada una de las transectas a partir de las cuales se estima el dato y el borde de placa más cercano del ambiente de subducción. Como objetivos, el objetivo general de este trabajo consiste en determinar el grado de influencia de parámetros cinemáticos y morfológicos en el comportamiento para segmentos en el comportamiento sismogénico para segmentos de subducción a escala global. Y para llevar a cabo este objetivo general se desglosa en distintos objetivos específicos. El primero es, primero que todo, caracterizar el comportamiento sismogénico de cada segmento de subducción, analizar el grado de correlación entre variables medidas y el p-value para cada segmento, y finalmente desarrollar un modelo conceptual que explique el fenómeno asociado a dichas variables cuantificadas previamente. Para llevar a cabo estos objetivos, por lo tanto, se propone una metodología que consta principalmente de 3 pasos. El primero es la cuantificación, ciertamente, de los parámetros de subducción previamente nombrados. Entonces, para llevar a cabo la cuantificación de estos parámetros, lo que se hace es implementar 3 modelos a escala global. El primero es el modelo SLAP 2.0, que está representado en estas superficies coloreadas, donde a partir de cada una de estas transectas se estimaría, bueno, a partir del modelo SLAP 2.0, primero que todo, la distancia al borde a lo largo de la fosa, entre esta transecta y el borde de placa más cercano, el ángulo de subducción en profundidad. A partir del modelo de reconstrucción cinemática de Müller 2016, se extrae la velocidad de la placa subductante, la velocidad de la placa cabalgante y la edad de la placa. Y finalmente del modelo batimétrico de la GEFCO se extrae la rugosidad del fondo oceánico, todo esto mediante códigos de Python y la implementación del software Gplace. Como segundo paso de la metodología, una vez ya cuantificados los parámetros de subducción, procede la estimación del p-value. Para la estimación del p-value, este valor de B, se implementan 2 catálogos sísmicos, tanto del NAICS como del International Seismological Center, donde una vez extraídos y ordenados según los datos necesarios para la estimación del p-value, se procede a la desclusterización de los catálogos sísmicos para poder eliminar todo lo que son los conjuntos de réplicas que dependen de un terremoto de mayor magnitud. Para esto se considera el método de Poulos 2018, método de Poulos 2018, considera 2 factores. Primero, que la distancia para considerar un terremoto réplica, la distancia entre un evento I y un evento J tiene que ser menor o igual a un factor multiplicativo que está dado por una constante de distancia y por 3 elevado a la magnitud del sismo I menos 7. Y de la misma forma, con el tiempo, la distancia temporal entre el evento I y el evento J tiene que ser menor o igual a una constante de tiempo que propone el autor por 3 elevado a la magnitud del evento I menos 7. Entonces, aquí en nuestro gráfico se puede ver el clúster o el conjunto de terremotos que dependen en este caso para el terremoto del 85,
tanto en el espacio como en la línea temporal. Y una vez desclusterizados los catálogos sísmicos, lo que procede es la aplicación de ciertos filtros. Primero que todo, un filtro respecto a la distancia que habría entre la transecta perpendicular a la fosa, en negro, tanto 100 kilómetros al norte y 100 kilómetros al sur. Una vez considerados estos sismos, se localiza el punto del eslave en profundidad más cercano a cada uno de estos sismos, para poder filtrar finalmente la sismicidad que se encuentra a ciertos kilómetros del megatras. Entonces, primero que todo, se tiene la sismicidad completa. Este es un ejemplo para un solo perfil. Y posteriormente quedaría tanto en rangos de 5, más o menos 5 kilómetros, más o menos 10 kilómetros y más o menos 15 kilómetros. Y una vez que ya se desclusteriza, se filtra según la respectiva distancia, lo que se tiene finalmente, o lo que procede es la estimación del valor de B, a partir del programa B-Estimator de Soto Parada del 2018, escrito en código Python, que permite, por un lado, calcular o estimar el p-value a partir del método de máxima verosimilitud, de aquí el 65, dado por la siguiente fórmula, y según el método de Funders, el 2019, B-Positive, que a diferencia del Maximum Likelihood Estimator, considera las diferencias de las magnitudes de un catálogo sísmico. Y finalmente, una vez que ya son cuantificados los parámetros, son cuantificados los p-values, procede la implementación de los algoritmos de Machine Learning. Machine Learning, primero que todo, es un campo de la inteligencia artificial, que según define Mitchell, es el conjunto de algoritmos que son capaces de aprender a partir de un conjunto de datos a través de la identificación tanto de tendencias y patrones dentro de este dataset, y que pueden ser utilizados tanto para problemas de clasificación como de regresión. Y los dos principales enfoques que tendría el Machine Learning serían tanto el Machine Learning supervisado como el Machine Learning no supervisado, donde la gran diferencia entre los dos radica en que uno procesa datos etiquetados y el otro procesa datos sin etiquetar. En este trabajo se van a ocupar dos algoritmos de Machine Learning supervisado. El primero de ellos es un algoritmo que es basado en árboles de decisión. Crea modelos secuenciales de estos árboles de decisión, donde a partir de una tasa de aprendizaje va mejorando progresivamente la predicción en una variable de salida. Lo que hace básicamente XGBoost es, a partir de ciertas variables de entrada, correlacionarlas y identificar patrones de cómo influiría, o sea, perdón, para predecir una variable de salida. O también, dicho en otras palabras, es tratar de predecir una variable de salida a partir de un cierto conjunto, un input, que en este caso serían todas las variables de su función. Básicamente, ¿cómo opera este algoritmo XGBoost? A partir de un conjunto de datos XY, en primera instancia, se crea un modelo, en este caso es un árbol de decisión. En segundo lugar, se crea un segundo árbol de decisión para capturar los residuos a partir de los errores del primer árbol y también diseñado para capturar un factor regularizador que estaría disminuyendo el sobreajuste para, bueno, posteriormente repetirse una cantidad determinada de veces, hacer todas estas iteraciones, un cálculo del residuo, y una vez que se crea una cierta cantidad de árboles de decisión, posteriormente, para mejorar la predicción de la variable de salida, es que se combinan todos estos modelos, eh, favoreciendo así la generalización del modelo y mejorando mucho más la precisión de esto. Para esto es necesario también para asegurarse del rendimiento de este algoritmo, es necesario hacer una validación cruzada. Entonces esto consiste, primero que todo, en dividir el conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento, un conjunto de prueba, y en el conjunto de entrenamiento dividir en distintos folds para, según los rangos de los hiperparámetros que usa este modelo,
ir probando, estimando, haciendo distintas combinaciones para cada uno de estos hiperparámetros que se les determina un rango, y finalmente para poder asegurarse de que el modelo lo está haciendo bien, el algoritmo está funcionando bien, gráficamente se plotean tanto los valores de referencia como los valores de predicción, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de prueba, que sería claro, los datos en rojo, que son datos que el modelo, entre comillas, nunca ha visto. Y el segundo algoritmo vendría a ser Chat Value. El Chat Value es una técnica en Machine Learning que se usa para explicar el output de cualquier modelo. Y lo que permite es tener una medida de la contribución de cada variable, que es basada en la teoría de juegos cooperativos. Y esto permitiría entender con mucha mayor transparencia las predicciones que está haciendo el modelo. Entonces, una vez implementado este algoritmo ChatValue, la salida gráfica que tendría sería algo más o menos así. Esto es una imagen extraída de un trabajo anterior, donde en el eje vertical a la izquierda se encuentran todas las variables de entrada, y en el eje X, para este trabajo, lo que se usa es, bueno, se encuentra primero que todo la variable de salida, que en este caso fue el ángulo de subducción. Sobre el 0, esta línea vertical separa valores altos de valores bajos de la variable de salida, y esta paleta de colores indica si valores altos o valores bajos se correlacionan con valores altos en la horizontal a la derecha o valores bajos en la horizontal a la izquierda de el parámetro de salida o la variable que se intenta predecir. Y por cierto, claro, estas variables en el eje Y se encontrarían ordenadas en orden de importancia desde la más importante arriba hasta la menos importante hacia abajo, que en este caso sería la rugosidad. Bueno, finalmente el plan de trabajo considerado para este periodo, en rojo, arriba del primer semestre, estaría básicamente enfocado a la cuantificación del p-value, la obtención de resultados, el análisis de resultados, y de alcanzarse también empezar con la discusión y conclusiones del trabajo. Y para el segundo semestre, enfocar el trabajo a lo que es el envío del manuscrito y la corrección para, bueno, para ser enviado a una revista, preparar la defensa de tesis y a lo largo de todo el año ir trabajando también progresivamente en la redacción del manuscrito. Bueno, muchas gracias.